Eliana, en este desarrollo de este proyecto Marcalic. Entonces, saludamos con gusto también que nos apoyará en explicarles el funcionamiento de este sistema. Evidentemente es un sistema que no solamente, pues, que ha sido desarrollado por muchas personas. De hecho, aprovecho aquí para poner un poco, dar crédito a estas personas que sin ellas no sería posible haber tenido esta herramienta concluida y lista en esta versión beta, que liberaremos el 1 de septiembre y que ustedes serán los primeros que podrán observar cómo funciona. Es un equipo de casi 20 personas los que están directamente o los que han estado directamente involucrados en este desarrollo de la herramienta desde hace un poco más de un año. Como ustedes verán, la inversión, incluso en términos pues económicos, es muy fuerte para el desarrollo de una herramienta en aras de coadyuvar en la sustentabilidad de las revistas en acceso abierto de nuestra región. Como sabemos y hemos platicado mucho, se han generado múltiples desarrollos, sobre todo en la iniciativa privada, empresas que se dedican a la marcación XML y que la verdad es que disponemos de muy pocas o prácticamente nulas opciones para hacer la marcación en JATS de manera adecuada, de manera completa, ¿no? Ya veremos la siguiente sesión, algunas, o si nos da tiempo en esta sesión, algunas comparativas con otras herramientas gratuitas y no gratuitas, para saber justo cuál es el aporte de esta herramienta que será gratuita y que pretende justamente dar esa otra cara en el mercado de la marcación y que no solamente sea la iniciativa privada o las plataformas quienes se hagan cargo de este proceso, sino que sean también ustedes editores, tengan opciones y alternativas a la mano para hacer estos procesos de marcación. Como rápidamente, antes de darle la palabra a Fernando, como les comentaba en la sesión anterior, pues Marcalic funciona en un ambiente web, cosa que nos parece importante, dado que muchas veces es complicado tener que hacer instalaciones en las máquinas locales, dada la diversidad de plataformas que podemos tener. Entonces, es una herramienta web que de momento está siendo alojada en los servidores de Redalic, y que a la cual ustedes podrán acceder simplemente vía un navegador, ya sea que utilicen Linux, utilicen sistema operativo de Mac o utilicen Windows, simplemente necesitarán un navegador para poder acceder a esta plataforma. Sin duda, por eso hemos pensado que inicialmente solamente será para las revistas que estén indizadas en Redalic, dado que muchas nos han llegado solicitudes de revistas que no están en Redalic y que quieren hacer uso de la plataforma. Sin embargo, dado que está haciendo uso de servidores, pues al final que tienen una capacidad, entonces no podemos rebasarla, pero para las revistas que sean revistas Redalic y que cumplan con un conjunto de requisitos que ya comentaba incluso Eduardo desde la primera sesión de este curso, podemos dar ese servicio evidentemente sin ningún costo. Esta herramienta, como ustedes van a ver a continuación, utiliza una forma de marcar que creemos bastante sencilla, es decir, un editor, un usuario, un asistente editorial no tiene que conocer el estándar JATS, conocer todas las etiquetas de JATS para poder marcar un artículo, sino que simplemente va haciendo la selección de esas dentro del texto, en un panel que vamos a ver en un momento, y lo que va haciendo es seleccionando, y ni siquiera tiene que copiar y pegar, sino simplemente seleccionando y eligiendo cuál es el campo al cual quiere asignarle ese texto. Entonces verán que la interacción es mucho más sencilla que si usáramos, por ejemplo, un editor XML nativo, en donde tenemos que saber todas las etiquetas, la jerarquía de un documento XML. En este caso no es necesario. Funciona básicamente con formularios de texto, con botones, con listas desplegables, y algo que nos parece muy importante es que esta herramienta funciona o está habilitada para poder enriquecer el proceso o el flujo editorial. ¿Eso qué quiere decir? Que por un lado permite que el autor participe dentro del proceso, lo cual realmente creemos que es algo que puede ayudar sustantivamente a las revistas para que sea el autor quien haga la marcación en su artículo
e inclusive con eso poder evitar el famoso costo por procesar el artículo, dado que el autor es quien está haciendo esa tarea de marcación directamente en el sistema, en un sistema que no le demanda aprender un lenguaje adicional, sino que simplemente le permite realizar la captura de su artículo dentro de este sistema. Así lo hacen las grandes plataformas y es una buena alternativa que deberíamos pensar para también poder seguirle dando sustento a la revista. Entonces, este sistema de Marcalic está diseñado para que el autor pueda entrar, pero no es necesario. Si ustedes quieren seguir trabajando con el modelo tradicional y que sea algún asistente de su equipo o algún miembro de su equipo editorial quienes realicen el marcaje, es posible hacerlo también. Entonces, puede ser el equipo editorial o puede ser el autor. Por otro lado, también tenemos la administración multirevista, es decir, si probablemente alguna institución tenga centralizados los servicios editoriales a las revistas que publica, es posible que nosotros asignemos una cuenta para una o varias revistas, de tal forma que no se tengan diversas cuentas, sino para la institución o para un editor que se encarga de más de una revista, también pueda tener una sola cuenta y desde este sistema poder marcar para cualquiera de estas revistas, evidentemente revistas que estén indizadas por Redalic. Y por otro lado, la incorporación del XML como un formato canónico, a partir del cual se generan otros formatos, como ya lo hemos también platicado mucho desde la sesión anterior. El XML puede servir como un formato fuente, a través del cual podemos generar otros tipos de formatos, como por ejemplo el PDF, como el HTML, como el EPUB, o incluso como la versión impresa de la revista para en una etapa de preprensa, ¿no? para mandar a impresión. Entonces, creemos que este sistema incluso podría incidir en este flujo del proceso editorial. ¿Cuáles son los requerimientos básicos técnicos para utilizar la herramienta de Marcalic? Ya les decía que funciona en línea, únicamente necesitamos un navegador que puede ser Firefox, Chrome, Opera, Safari, en sus versiones de preferencia más recientes. No es compatible con Internet Explorer, aún no podemos liberar esta versión, pero para todos los demás sí es compatible. Entonces, de los archivos de entrada, muchos nos han preguntado y como nos mostrará Fernando a continuación, pues este sistema trabaja con archivos HTML. Este archivo HTML puede ser un HTML que sea generado de un Word. Sabemos que muchos de ustedes tienen como archivo original un documento de Word, un .doc o un .docx, o también puede ser generado a partir de la herramienta de InDesign. Desde InDesign ustedes le pueden dar generar HTML y este HTML es el que vamos a utilizar como entrada de este sistema de marcación. Las imágenes que soporta este sistema pueden estar en todas esas extensiones que no pesen más de 1 mega. El archivo completo, el original, tenemos en este momento una limitante de 4 megas. Y hay algo muy importante que bueno, ya Fernando nos explicará más a detalle, pero el sistema realiza un proceso de inferencia automática, que incluso en esta versión beta que vamos a liberar el 1 de septiembre, pues no será la última, seguiremos mejorando este sistema y seguiremos incorporando y desarrollando inferencia automática, no solamente la referencia, sino de todo lo que podamos inferir automáticamente en la medida de lo posible. De entrada, reconoce adecuadamente, por ejemplo, palabras clave, reconoce, por ejemplo, separa los párrafos del texto completo de manera automática. Entonces ya hace un reconocimiento, como veremos en un momento, un reconocimiento inicial de varios campos con el fin de ahorrarles el trabajo a ustedes de tener que separar exactamente todo. Por la parte de las referencias, como veíamos incluso en la sesión anterior, las referencias es el proceso tal vez más laborioso en todo este proceso de marcado, incluso más laborioso que la marcación del texto completo. Entonces, para nosotros era muy importante tratar de facilitar este reconocimiento para que pudiéramos adivinar, inferir ciertos formatos de citación. Actualmente en esta versión que se liberará en unas semanas, estamos reconociendo automáticamente los formatos APA, AMA, Chicago, Harvard, MLA y Vancouver.
Por supuesto, es importante que si su revista sigue alguno de estos formatos de citación, lo haga adecuadamente. Si hay, muchas veces las revistas nos dicen que siguen estos formatos de citación, pero en la práctica encontramos, pues, a veces un APA de otro color o de otro sabor, ¿no? Una implementación, pues, mucho más particular del APA o del AMA en una revista en particular. Entonces, evidentemente, en la medida que no se apeguen al formato de citación estándar, pues entonces la inferencia va a cometer errores. Por supuesto, está hecho el sistema para que el usuario corrija o enriquezca, aumente o quite lo que la inferencia no haya hecho adecuadamente. Y si su revista no ocupa ninguno de estos formatos de citación, tampoco pasa nada. Lo que hay que hacer es que al inicio de la captura del número hay que decirle al sistema que no se utiliza ningún formato de citación estándar y de esta forma deshabilitamos la inferencia automática de referencias y se tendrá que hacer de manera manual. Bien, en este momento entonces vamos a pasar justo al sistema ya en línea, en donde vamos a hacer todo ese proceso de, pues de marcación. Vamos a hacer toda una demostración desde el inicio de la captura. Nos estamos pasando el rol de presentador en este momento a Fernando, quien nos va a apoyar. Bueno, un poco vamos a estar mostrando este sistema desde su computadora y vamos a hacerlo desde el inicio del proceso, ¿no? Aquí en este momento nos vamos a loguear, tenemos un usuario de prueba, de hecho hemos elegido una revista para hacer esta demostración, en este caso fue Diversitas, ya le hemos comunicado al editor que escogimos uno de sus artículos, dado que sigue un adecuado proceso de citación, en este caso APA, y que eso nos permite, pues justo, demostrar la inferencia automática, aunque puede ser cualquier otro número. En esta pantalla que ustedes ven inicial, tenemos en la parte superior, inclusive, si fuera una cuenta de editor multirevista, podríamos ver los diferentes logos de las revistas que están siendo administradas por esta cuenta de usuario. En este caso solamente tenemos una cuenta de usuario, por lo tanto solo aparece Diversitas. Esta sería como la bandeja de entrada o su tablero de trabajo una vez que ustedes ingresan al sistema. Aquí ustedes verán la totalidad de sus números. Por ejemplo, en el caso de Diversitas vemos cuántos números tiene, por ejemplo, en total en Redalic. Sin embargo, en Marcalic, que es esta herramienta de marcación, únicamente tiene 2 números activos, de los cuales ninguno, por eso dice 0 en Redalic 3.0, ninguno todavía ha pasado a la versión nueva de Redalic, dado que, por supuesto, no lo hemos liberado, porque se libera el 1 de septiembre, pero recordemos que todos los números que van a ser marcados dentro de este sistema de marcación, o números que ya sean XML JATS marcados por, en este caso, Cielo o con otras plataformas, nos los pueden hacer llegar y también pueden entrar a Redalic 3.0, como veíamos la sesión anterior. Entonces, en este caso no tenemos en Redalic 3.0 ninguno, no tenemos ninguno marcado, decimos que tenemos 2 números en proceso, los que ustedes ven señalados en amarillo, o podemos agregar un número. En la parte de agregar un número, ustedes verán cómo se hace justo la captura de este número directamente en pantalla. Aquí ustedes pueden capturar el volumen, si quieren vamos haciendo una prueba. Entonces ustedes pueden poner volumen, el número, las secciones de ese número, ¿okay? El año, los meses inicial y final de ese número, el tipo de fascículo, se va a capturar aquí también. Por ejemplo, ordinario, el periodo de cobertura, que en este caso el periodo, pues, digamos, es excluyente a los meses. Si ya elegimos los meses, lo más común es que no elijamos un periodo. El código de la licencia Creative Commons, en este caso, si la revista ya maneja una licencia Creative Commons, aquí sería importante copiar el código fuente de la licencia, porque este dato, y el link de la licencia, porque este dato va a ser usado, va a ser heredado por los artículos dentro del número. ¿Okay? Okay. Entonces, aquí ya lo tenemos dado de alta, esa sería la forma en cómo agregaríamos un número, y entonces pasaríamos justo a la pantalla para empezar a agregar artículos de ese número, ¿ok?
Aquí tenemos unos de prueba, vamos a marcar uno adicional. Aquí ustedes van a ver en pantalla, no sé si Fer nos puede hacer un poquito más grande la pantalla para que ustedes lo puedan visualizar. Del lado derecho, un poquito más, ustedes van a ver un conjunto de iconos en donde dice justo que ustedes pueden marcar el artículo que den de alta, pueden visualizarlo, es decir, en el visor que ya habíamos mostrado anteriormente, pueden visualizar cómo se ve ese artículo marcado en un teléfono móvil. Pueden editar los metadatos de ese artículo, que ahorita vamos a dar de alta uno para que ustedes vean cómo se hace esa edición. Y si el artículo ya está marcado, ustedes pueden generar desde esta pantalla o visualizar el PDF que se generó de manera automática del artículo, el HTML de ese artículo, el EPUB, el XML JATS tal cual, el XML que ustedes marcaron dentro del sistema. Ahí le hemos puesto que es JATS for Use, con toda la intención de que ustedes recuerden que este XML, además de cumplir con el estándar JATS, además estamos cubriendo la recomendación del JATS for Use, que decíamos que eso también, pues, un poco todavía garantiza que este XML es estándar y que cumple incluso con una especificación todavía más exigente. Inclusive ustedes pueden generar el XML en formato cielo, es decir, lo que hemos hecho es adaptar lo más posible este XML al formato cielo. De hecho, en unos días estamos por enviarle también al equipo cielo una prueba de estos XMLs para que los validen y nos puedan hacer retroalimentación o recomendaciones. La intención es que, como ustedes pueden observar en este tablero, que ustedes desde Marcalic se pueden llevar no solamente el archivo fuente que ustedes marcaron en la plataforma, es decir, el XML que generaron, sino que además ustedes se pueden llevar los productos de XML, y eso sí, tengo que decirlo, porque no hay otra herramienta que les permita, además de llevarse el XML, llevarse todos los productos, el PDF, el HTML, el EPUB y el XML de cielo de manera descargable para que ustedes los tengan en su máquina y puedan hacer con ellos lo que quieran, subirlos a sus propios sitios web, enviarlos a otras plataformas, preservarlos, etcétera. Entonces, todas estas posibilidades lo pueden trabajar directamente en el Marcalic. Si quieren, podemos ver cómo se agrega un artículo. Directamente, agregar. Ahí está. Este es como agregaríamos un artículo dentro de este número. Hay que decidir el tipo de artículo, decir cuál es el título del artículo, después elegir la sección. Obviamente la sección es dependiendo de cuál es las secciones que capturamos en ese número. Ahorita solo tenemos una. En qué idioma está el artículo. Es importante también conocer en qué idioma está el artículo, porque en la medida de que elijamos esto, la inferencia automática también va a ser mucho más precisa. El orden del artículo dentro de la sección, dentro de la tabla de contenido. Las páginas inicial y final, que como ustedes saben, las páginas no son obligatorias justo porque podríamos estar marcando un artículo que todavía no pasa a imprenta, o algo que podríamos ser muy útil es que aunque no pase a imprenta, podríamos ya poner las páginas en donde al menos debería iniciar para que la paginación corra desde ese número de página. El tipo de citación que tiene ese artículo, aquí como les decía, es importante que se elija el tipo de citación que siga el artículo, porque al final si es un APA pero con errores, pues tampoco nos va a servir tanto para la inferencia automática. Esto es únicamente para ahorrarnos tiempo en el proceso de marcación de las referencias. Si no sigue ninguno, entonces, bueno, le damos ninguno y de esa manera lo que vamos a hacer es bloquear a que se haga una inferencia automática. Bien, entonces, bueno, yo le dejo la palabra a Fernando para que nos empiece a hacer la demostración de cómo hacer la marcación ya de un artículo. Sí, buenos días. Vamos a tomar un ejemplo de un artículo de la revista Diversitas, Perspectiva en Psicología de Colombia, como bien dijo Ariana, ya que se apega a muchos criterios de estructura y sobre todo las normas de citación muy fieles a lo indicado que es APA, lo cual permite una inferencia bastante buena, ¿no? Entonces, una vez que se han agregado los artículos, se puede ir agregando y de una vez ir trabajando cada uno, o simplemente se puede ir agregando
todos los artículos de la tabla de contenido y luego sí empezar su procesamiento, ¿no? En este caso, agregamos un artículo del volumen 11, número 1 del 2015 y empezamos a generar su marcación. Vamos a minimizar acá un poco. Aquí es importante ver, perdón, Fer, que te interrumpa, sí, cómo van a tener su espacio de trabajo dentro de la herramienta de marcación. Por un lado, ustedes pueden ver del lado izquierdo toda la parte del XML que van a ir creando. Del lado derecho ustedes tienen el archivo original, creo que se nos pasó en la parte de agregar artículo, mencionar donde se hacía justo la carga, se nos pasó esa parte, sí, pero donde se hace la carga del texto, en este caso del HTML, que se hace en un formato .zip. El usuario tiene que compactar todo el HTML junto con las imágenes en un formato zip y lo tiene que cargar justo cuando da de alta el artículo. Entonces, la herramienta, al momento que entra a este panel, va a ubicar el texto completo del lado derecho, que es el texto completo original, y del lado izquierdo es el área de trabajo. Entonces, del lado izquierdo, ahorita como Fer ya les va a mostrar, tenemos tres secciones: los datos del artículo, las referencias y apéndices y el texto completo. Como recuerdan la sesión anterior, les decía que el orden de la marcación tiene que ser justo en el orden de las pestañas. Primero los datos del artículo, que traducido a etiquetas del JATS sería hablar del front. Después las referencias, que es decir, vamos a marcar el back. Y finalmente el texto completo, que es decir, el cuerpo del XML, donde está todo el texto. ¿Por qué al final el texto completo? Porque podemos hacer enlaces a las referencias, enlaces a notas, enlaces a otro tipo de elementos que fueron marcados en las secciones anteriores. Por eso es importante que sigamos ese orden. Dentro de la parte superior, ustedes van a ver donde ahorita les aparece un botoncito que dice enlace interno. No sé, en la transmisión sí se ve una pequeña sombra gris. Ese justo es el área, en esa parte superior, donde se van a desplegar los botones que corresponden a las etiquetas de JATS. Estas etiquetas que veíamos que son más de 260 etiquetas del JATS fueron traducidas al español y en este momento está este sistema en español. Sin duda nos gustaría también publicarlo en portugués al menos, pero bueno, sabemos que el grueso de nuestras revistas están en español y de momento el sistema será liberado así. Entonces todas las etiquetas del JATS fueron traducidas al español y además traducidas al lenguaje, digamos, no técnico, de tal forma que sea cualquier persona del equipo editorial quien pueda hacer esta marcación. Alguien que es capaz de reconocer un autor, una institución, un país, un título de sección, etcétera, es quien puede hacer esta marcación. De esa forma no tenemos que exigirle a alguien que se aprenda el estándar. Entonces, en la parte superior, conforme Fer va a ir seleccionando, ahora les contará, va a ir seleccionando las etiquetas, entonces, perdón, el texto del lado derecho, se le va a ir resaltando de un color y va a ir eligiendo dentro de esa ventana las etiquetas que son candidatas a marcar lo que está seleccionando. Es decir, no verán las 200 etiquetas permanentemente en esa barra, sino que únicamente verán las que corresponden a la sección donde está marcando. Y finalmente, en la parte gris que ustedes ven, donde ven muchas pequeñas cajas, lo que estamos haciendo es simular la jerarquía de un XML. Recordamos que un XML es jerárquico. Entonces, dentro de esa área gris, vamos a ver que hay cajas, donde esas cajas, dependiendo en dónde estemos ubicados, se activan de un color para poder decirnos en dónde estamos ubicados. Y dependiendo en la caja en dónde estamos ubicados, entonces es que podemos ir marcando alguna de las secciones o alguna de las etiquetas del propio JATS. Cada caja tiene unos iconos en la parte superior que son ayudas contextuales que pueden irles diciendo qué se tiene que hacer ahí. También podemos, incluso tenemos una paleta de herramientas en los casos en que se puede editar el texto, es decir, si dentro del texto completo, como lo veremos más adelante, queremos poner unas negritas o unas cursivas, también podemos hacerlo. Y de esa manera no nos tenemos tampoco que preocupar por si la etiqueta autor va dentro de una etiqueta superior, que se llama de otra manera, sino que las cajas nos van a dar esa jerarquía de forma automática.
Y aquí también vemos que ya se hizo una inferencia preliminar del artículo, es decir, ahorita Fer les va a mostrar la cantidad de campos que fueron inferidos automáticamente derivado de la inferencia automática. Exactamente. El primer módulo en el que se va a trabajar es el front, que es el que constituye la parte de la metadata del artículo, títulos originales, resumen, títulos en otro idioma, resúmenes en otro idioma, palabras claves, fechas del proceso de evaluación, si hay información sobre el DOI. Entonces, el primer módulo de la pestaña del lado izquierdo representa el front y él infiere directamente el título original que fue tomado de la precaptura que se realizó, el resumen original, en este caso en español, el resumen en un segundo idioma, en este caso en inglés, y las palabras clave de este artículo. Esa es la primera parte de la inferencia. Él hace inferencias tanto en el front, en la metadata del artículo, como en las referencias bibliográficas de cada artículo. Nos vamos ubicando en cada sección dentro del módulo del front o el módulo de la metadata, y de una vez nos va como informando qué tipo de elementos podemos usar dentro de esta sección. En este caso, como ya se seleccionó el título original, nos falta incluir un título en un segundo idioma, que es el título en inglés, que está en el área del documento del lado derecho, y simplemente ubicados dentro de ese módulo, indicamos título en otro idioma, él nos abre una caja de texto y se ubica directamente en esa caja de texto para que simplemente al seleccionar el texto que corresponda, él lo traslada hacia la caja de texto. Estas cajas de texto tienen ciertas características que se nos va informando en la parte superior de la página. En este caso, el título en otro idioma nos pide la característica del idioma en el que se encuentra. ¿Ok? En este caso seleccionamos la opción inglés y de una vez coloca las iniciales del título del idioma que ubicó el título. ¿Ok? Si hay títulos en otro idioma, simplemente ubicados dentro de la sección de títulos, vamos asignando título en otro idioma según tantos idiomas aparezcan. El título corto aparece dentro de la norma de JATS y se propone para las revistas que proponen un título un poco distinto, un poco modificado, quizás abreviado, para colocarlo en los membretes bibliográficos, para colocarlo en las tablas de contenido de cada número, y eso lo propondrá, por supuesto, la información que tenga la revista. Ok, pasamos directamente a los autores. Al ubicarnos dentro de la casilla de autores, nos va indicando qué tipo de elementos podemos ir agregando. En este caso, nos propone, él por defecto abre la información para un solo autor y nos propone que vayamos abriendo esta casilla para tantos autores tenga el artículo. ¿Okay? Dentro del grupo de autores vamos individualmente por autor. En este módulo del primer autor como tal, que se nos selecciona de otro color, nos pide de una vez que indiquemos qué características podemos asignarle a este autor. En una primera instancia nos pide un formato del nombre del autor, si va nombre-apellido o si aparece apellido-nombre. ¿Okay? Nosotros indicamos tal cual como lo indica el artículo. En este caso, los nombres están por nombre y apellido, seleccionamos la opción nombre y apellido. Nos pide que indiquemos qué tipo de autor es, si es un tipo autor, si es un tipo compilador, si es un tipo traductor, si es un tipo editor. En este caso son tipo autores. Generalmente, para los artículos científicos, los autores son siempre tipo autor. Para las referencias bibliográficas, sí va a depender si es un capítulo de un libro, si es una traducción de algún original, etcétera. Por eso se nos abren varias opciones para el tipo de autor. Seleccionamos el tipo de autor
nos nos solicita indicarle si es autor de correspondencia o no es autor de correspondencia. En ese caso tenemos que observar el artículo en HTML para ver qué información hay al respecto. En este caso, en las notas, la primera nota indica que es un autor de correspondencia, el autor Eduardo Sandoval. Ok, entonces seleccionamos que es un autor de correspondencia. La opción de correo grupal se activa para los casos en que el artículo fue creado por un grupo de investigación, por una unidad departamental que tiene un único correo grupal, un único correo de esa dependencia. ¿Ok? Una vez dadas las características del elemento autor, empezamos a incluir la información. Simplemente seleccionando del lado derecho, soltamos el ratón y él traslada la información hacia la casilla en que está ubicado. ¿Okay? Nos pide el correo del autor y nos pide la información de la afiliación. Al ubicarnos en el módulo de la afiliación, él directamente nos abre otras opciones. Nos da la posibilidad de incluirle la dirección postal o física de donde se encuentra, donde se puede ubicar al autor, el país de procedencia del autor o un correo de la institución en caso de que lo identifique. En este caso, este autor, aparte de la información de la universidad donde trabaja y del correo electrónico, nos indica el país. Entonces, podemos agregar la opción de país y procedemos a llenar esa casilla, ¿no? Nos pide la afiliación completa, seleccionamos toda la afiliación, se traslada hacia el área de trabajo, nos pide el nombre de la institución, nos ubicamos en esa casilla y seleccionamos el nombre de la institución. ¿Ok? Y nos indica el país y seleccionamos el país. Quisiera mostrar algunas facilidades que permite esta opción de seleccionar y soltar, porque la corrección es realmente muy sencilla. Si por casualidad al seleccionar el contenido indicamos una información que no es completa, simplemente con volver a seleccionar toda la información, él reemplaza lo que se acaba de hacer. ¿Sí? Si no tenemos otra opción en el sistema, al seleccionar la casilla, indicamos borrar texto y él borra el contenido completo que hayamos seleccionado. ¿Ok? También está la opción de que si el término o la frase está bien identificado o bien separada del resto del texto, podemos hacer doble clic y él traslada ese contenido hacia la caja de texto. Perfecto, en este caso tenemos un segundo autor. Al hacer clic en la parte siguiente a la información del primer autor, de una vez nos abre la posibilidad de insertar un segundo autor. Insertamos la información del segundo autor, le damos las características que nos solicita el sistema y él por defecto trae la misma información del primer autor o de los primeros autores en caso de que hubiese más de dos. ¿Ok? Nos toma que el nombre del autor va a estar por nombre y apellido, que es un tipo autor, y nos solicita si es un autor de correspondencia o no. En este caso, ya el primer autor era de correspondencia y no damos ninguna información. ¿Okay? Nos ubicamos de una vez para asignarle la información requerida. Seleccionamos, soltamos y cae en la caja de texto. ¿Ok? Como es exactamente el mismo procedimiento del autor anterior, no vamos a hacer mucho énfasis en cómo vamos seleccionando la información. Nos pide el nombre de la institución, simplemente seleccionamos el nombre de la institución, nos ubicamos fuera de la caja de texto de la institución para que nos abra las posibilidades de ese módulo, en este caso es el país, indicamos país y seleccionamos haciendo doble clic el país de ese autor. Él nos ha inferido los resúmenes.
infirió en este caso el resumen en español y el resumen en inglés, no tiene otro resumen, pero en caso de que no haya detectado la información de algún tipo de resumen, simplemente nos ubicamos en el módulo, con la opción resumen en otro idioma, vamos agregando los resúmenes que se requieran y se llena de la misma forma. Dentro del resumen original, él, a pesar de que haya inferido, en muchos casos esto se dejó abierto de forma bien pensada. En algunos casos, el primer resumen de los artículos científicos no es necesariamente el resumen en el que está el texto original del documento. Entonces, nosotros podemos asignarle el idioma del resumen que acabamos o que acabe el sistema de inferir. Y, por supuesto, en el caso de que la inferencia no se haya hecho correctamente, podemos cambiar el tipo de idioma según el correspondiente. ¿Ok? El sistema también permite que si los resúmenes ocupan más de un párrafo, la estructura estándar es que el resumen ocupe un solo párrafo, pero como se ve sobre todo en las revistas de ciencias de la salud, donde se agregan elementos de introducción, objetivos, discusión y conclusiones en los resúmenes, a veces ocupan más de un párrafo. Al seleccionar automáticamente el párrafo o el sistema hacer la inferencia completa del párrafo, él divide los párrafos según tantos existan en el resumen. ¿Okay? Perfecto, vamos con las palabras clave. Esto es importante para el momento de la validación del XML que se está formando. Cuando exista un campo vacío, un campo que no se ha utilizado y que se ha creado o que el autor lo ha creado creyendo que va a insertar alguna información y no lo ha podido utilizar, recomendamos simplemente cerrar ese módulo o esa pequeña sección para que no genere un código innecesario al final. ¿Okay? Por ejemplo, en el grupo de palabras claves, él crea 3 grupos. Por algún detalle de la inferencia, él detectó que hubiese otro grupo que no existe, y en este caso simplemente se cierra esa sección haciendo clic en la X del lado derecho de ese pequeño módulo, y ya eliminamos esas posibles etiquetas vacías que se pueden generar en el XML. En este grupo de palabras claves, detectó las palabras claves en español que se encuentran siempre debajo del resumen, y verificamos que sean las 4 palabras o términos claves que el autor tenía en su artículo. Verificamos los que están en inglés y en este caso están correctos. Si hay alguna palabra clave que no haya sido detectada, simplemente nos ubicamos en el módulo del grupo de palabras claves del idioma que consideremos y presionamos la opción palabra clave para que él agregue una posible nueva palabra clave. Simplemente seleccionamos la palabra y él la trae a la caja de texto. Okay, esta no la vamos a utilizar, vamos a eliminarla. El sistema permite opciones de autoguardado. Cada cierto tiempo va guardando la información, pero como para mayor respaldo, para mayor seguridad de que el procedimiento que estamos haciendo pues, se esté guardando o se mantenga en caso de algún bajón de electricidad, podemos guardarlo en cualquier momento pulsando la opción guardar en el lado derecho de la ventana. Ok, entonces, viendo el artículo original, hemos visto que a medida que vamos seleccionando un texto y que él lo va copiando en la caja de texto, se va sombreando de un color, en este caso un color verde intenso, que nos permite o nos da la facilidad de ubicarnos y saber qué tipo de información hemos ido marcando. Lo que él infiere no lo ha marcado, no lo ha seleccionado en verde, porque da la posibilidad de que esa inferencia haya estado equivocada y que el usuario pueda tomar toda esa información y volverla a colocar en la caja de texto donde corresponde. Por eso es que los resúmenes y las palabras claves de este artículo no han sido seleccionados en verde,
simplemente esa selección, ese sombreado, es para la ubicación del usuario. Okay, salimos de las palabras claves, salimos de los resúmenes. A medida que vamos haciendo clic en el espacio inferior al módulo en el que estamos ubicados, nos va abriendo opciones que nos permiten completar, en este caso, la parte de la metadata del artículo o el front del artículo. Nos permite agregar las fechas del proceso de evaluación, que como bien vemos en el documento todavía están disponibles. Nos permite agregar una información adicional que no esté cubierta en las etiquetas normales del front. Pudiéramos utilizar esta información adicional. Por ejemplo, vamos a abrirla para ver qué tipo de elementos nos ofrece. Por ejemplo, las revistas de economía pudieran utilizar este tipo de etiqueta o de elemento para colocar la clasificación YEL de su revista, ¿sí? Que es el vocabulario controlado de todas las revistas de economía, ¿sí? Simplemente indicando el tipo de elemento, en este caso la clasificación YEL, y el valor que se obtenga de esa clasificación. ¿Okay? En este caso, como no se va a usar, podemos cerrar esa opción. Vamos a utilizar los elementos que nos hacen falta, en este caso las fechas. Nos permite ir indicando las fechas, tanto fecha recibido, revisado, aceptado, incluso para las revistas electrónicas está la fecha de publicación online, ¿okay? La fecha de modificación y todas los distintos pasos que puede requerir un artículo en su proceso de evaluación. Recibido, aceptado, corregido, publicado, en preprint, retractación, recibido el documento revisado y revisado como tal. En este caso tenemos opción de recibido, revisado y aceptado. Indicamos que esta fecha es la fecha de recibido. Nos permite la opción de indicarle en qué tipo de formato se encuentra la fecha original. En este caso es la fecha, el formato más completo, con el día, el mes y el año en su extensión mayor. Indicamos la fecha y de un calendario automático seleccionamos la fecha. En este caso es septiembre del 2014, el día 2. Nos faltan dos tipos de fecha. En el módulo de fecha agregamos el elemento fecha para una nueva y le indicamos de una vez las características de cada uno. Este es revisado con el formato completo el 30 de noviembre del 2014. Y la fecha de aceptado con el formato mayor, 1 de febrero del 2015. Ok, terminada la opción de fechas, volvemos al menú que nos indica, a medida que vamos utilizando una función, un elemento que no es repetible en la estructura estándar del XML, él la va eliminando de las posibilidades. Con eso nos facilita saber su uso y poder ir descartando incluso elementos que ya hemos empleado. Nos permite la información adicional, que ya la vimos, nos permite indicar la fuente de financiamiento. Si un artículo simplemente fue financiado por un organismo gubernamental, se puede indicar el tipo, veamos, la fuente, o sea, el nombre del organismo que financió el documento, el número del contrato bajo el cual está registrado ese financiamiento y el beneficiario, que en este caso puede ser quizás uno solo de los autores o todo el grupo de autores. ¿Okay? Nos presenta un enlace alternativo hacia algún documento, por ejemplo, como ahora la tendencia es que las revistas permitan el autoarchivo de los documentos, este documento pudiera estar bien alojado o almacenado en algún repositorio institucional, incluso en algún repositorio personal del autor, pudiéramos hacer un enlace o
ingresar un enlace hacia ese sitio para relacionar este tipo de artículos. Y de forma similar con el elemento de artículo relacionado, es por si acaso este artículo es la segunda parte o es una respuesta a algún artículo que ya está publicado, podemos indicar la dirección o el URL de ese sitio donde ya está publicado ese artículo relacionado con el actual. ¿Okay? Y por supuesto el DOI de cada artículo se lo podemos agregar en caso de que lo indique el sistema. Entonces hemos terminado como la parte de la metadata, el front del documento. Recuerden guardar constantemente para evitar cualquier sorpresa, ¿no? Como se ha indicado en sesiones anteriores, la idea de utilizar como una segunda opción marcar las referencias, los apéndices, las notas, es para poder hacer la relación respectiva desde los párrafos del texto completo, hacerle la relación hacia las notas, hacer la relación desde la citación de una referencia hacia la referencia que corresponda, y por eso vamos a trabajar en segunda instancia con el back, referencias, apéndices, notas y agradecimiento. Nos ubicamos en el back, en el módulo correspondiente, y vemos toda la información que el sistema ha inferido. En una primera instancia, separó cada referencia una de la otra. Y a nivel de detalle, como es un APA de verdad muy bien construido, ha separado cada autor indicando y separando nombre y apellido del autor, ha separado el año y solamente queda pendiente completar la fuente de esta referencia. Ok, quisiera aclarar algo, ¿no? El MarcaLink ha sido diseñado para etiquetar las referencias de forma completa, indicando cada uno de los elementos de la referencia. Redalyc ha visto la necesidad, o no ha visto la necesidad de generar tanto detalle para su uso, debido a que con estos tres elementos que vamos a seleccionar, en primer lugar separando la referencia completa, luego los autores, el año y la fuente, con ello se puede generar cualquier bibliometría que Redalyc así lo necesite. ¿Okay? Sin embargo, se le ofrece al usuario la posibilidad de que marque a nivel de detalle cada referencia, sobre todo para hacerlo compatible con otros sistemas, con otros metaeditores que así lo estén requiriendo. Por ejemplo, Cielo pide que se detalle cada referencia. Entonces, para que haya una mayor compatibilidad en estos dos sistemas, pues se ofrece esta posibilidad. Lo particular que requiere Redalyc son autores, año y la fuente del documento. Así es, de hecho, como lo comenta Fer, en Redalyc con estos tres campos que ustedes marquen es suficiente, son los mínimos obligatorios. Sin embargo, creo que sería una muy buena práctica que ustedes hagan la marcación de la referencia completa para que también sea compatible este XML con todas las demás plataformas. Aquí también está mostrando Fer el resultado de la inferencia, en este caso que fue de APA, en donde ya se pudieron. En este momento Fer no ha empezado la marcación de las referencias y ustedes pueden visualizar que el año, los nombres de los autores aparecen ya y la referencia individual separada, la referencia completa se marcó de manera automática. Y entonces lo que va a realizar Fer a continuación es completar justo esta información. Nos están preguntando, ya que aprovecho la interrupción, mucho sobre el formato IEEE. Sabemos que muchas revistas de ingeniería, de física, utilizan este formato de citación y sí, efectivamente lo estamos considerando para la siguiente versión del MarcaLink de aproximadamente octubre, noviembre, ya tendríamos también este formato de citación para la inferencia automática. Ok. Debido a que no necesitamos detallar tanto la referencia, hemos clasificado las referencias en dos tipos. Las referencias que son del estilo periódicas o que están
ubicadas en publicaciones periódicas y las no periódicas. Las periódicas son los artículos de una revista y las no periódicas son todas las demás. Son los libros, son las conferencias presentadas, son las tesis, son las páginas web, ¿sí? Toda información o toda referencia que indique cualquiera de estos tipos pueden ser consideradas como no periódicas y se pueden marcar bajo estas características. Vamos a hacer la marcación completa de la referencia para que vean lo más general que se puede hacer y luego incluso ustedes notarán la diferencia al marcar la referencia con solo los requerimientos que pide Redalic para que vean que el procedimiento o el proceso se hace mucho más corto, ¿no? En este caso tenemos que verificar qué tipo de referencia es la primera. ¿Sí? Vemos que es un artículo publicado en una revista que tiene un volumen, un número y una página de inicio y una página de finalización. Entonces, en primer lugar, seleccionamos que es una revista de tipo periódica, completamos lo mínimo necesario que él nos pide, pero esa información la vamos a completar tomándola directamente del HTML que está del lado derecho y seleccionando el contenido para que su pase a nuestros cuadros de texto sean más directos. ¿Okay? El nombre de la revista en este caso es Última Década y nos ubicamos en ese mismo módulo para indicarle el resto de información que él requiere. Todavía nos falta indicar el título del artículo, el volumen, el número, página inicial y página final. Entonces podemos incluir el elemento que necesitamos, título del artículo, seleccionamos nos falta volumen, ¿sí? Podemos incluso hacer doble clic sobre el volumen, número, doble clic sobre el número, página inicial del documento y página final. No hay ningún otro elemento que requiera esa referencia, por lo cual la damos ya como terminada y marcada a nivel de detalle. Okay, esta segunda referencia, lo primero es ver qué tipo de referencia es, si es una periódica o no periódica. En este caso también es un artículo publicado en una revista, por lo tanto es una referencia del tipo periódica. Él ha inferido el nombre y el apellido de los dos autores de forma correcta, ha inferido el año y podemos seleccionar la fuente. Aquí está. Ok, y vamos a completar la información que requiera este artículo. En este caso, el título del artículo. Recuerden que en la nomenclatura de las referencias, lo que se encuentra dentro de un paréntesis no es el volumen, sino el número de la revista. Página inicial y página final. ¿Ok? Así vamos haciendo el resto de referencias. Escogimos o limitamos un poco las referencias para hacerlo un poco más rápido. Por lo tanto, simplemente vamos a comentar el tipo de referencia, pero sí vamos a completar la referencia. ¿Sí? En este caso, este tipo de referencia es un capítulo publicado en un libro que tiene un autor tipo editor con una ciudad y una casa editora. ¿Ok? Algo que se me olvidó mencionarles es que el autor o el grupo de autores de una referencia tiene una característica que es, como le indicamos en el original o en el front del artículo con cada uno de los autores, es indicar qué tipo de autor es. Por defecto hemos tomado que todos sean tipo autor, pero en este caso, en el libro que vamos a marcar a continuación, tiene un autor tipo autor, pero tiene un autor tipo editor. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo
cómo se han ido seleccionando el tipo de autor. Que en este caso, el autor principal, MSPIN, es un autor tipo autor, se ha inferido el año, pero vamos a colocar la fuente. La fuente es el libro donde está ubicada esa información, ¿sí? La fuente en una revista es el nombre de la revista, la fuente en un libro es el nombre del libro, la fuente en una tesis es el nombre de la tesis, ¿sí? La fuente en una ponencia presentada en una conferencia es el nombre de la ponencia, ¿ok? Y completamos la información. Como era un libro, no tiene un título de artículo, sino tiene un título de capítulo, ¿sí? El título del capítulo es, ¿ok? Lo siguiente es que le podemos agregar un autor, pero a ese autor sí le vamos a dar el tipo que requiere, en este caso, el editor del libro, que es un editor. Nos ubicamos en cada sección del nombre y marcamos nombre y apellido. Nos faltaría, en este caso, solamente la ciudad, Barcelona, y la casa editora, que es Ariel. ¿Ok? Ya hemos visto varias de las posibilidades de documentos que pueden presentarse en una referencia, entonces vamos a hacerlo un poco más rápido. Este es un libro, por lo tanto es una no periódica con un autor tipo autor, ya inferido los dos autores, infirió el año, nos falta la fuente del libro. ¿Okay? Como les indiqué anteriormente, si hemos seleccionado mal, tenemos la opción de volver a seleccionar y corregir ese elemento. ¿Sí? Tenemos otro libro, ¿sí? Una no periódica con los autores y nos faltaría la fuente de este libro. Ok, perdón, me faltó la ciudad, en este caso, que es una ciudad inglesa, que es Milton Keynes, del libro anterior. Y nos faltó la casa editora, que es Open Universities Press. ¿Okay? De la referencia de Van Dyck también nos faltó la ciudad, pero la casa puede hacerse en cualquier orden que él ya, por su estructura, ya sabe cuál es la jerarquía que poseen las etiquetas en el momento de generar el XML. Okay, este es un libro, tiene un autor tipo editor que ya fue inferido, tiene un año, tiene la fuente del libro, así que la fuente que es el libro completo. Vamos a indicarle que es no periódica. Aquí, si ustedes observan detenidamente, pueden ver cómo Fer se va posicionando en cada una de las cajas para que la parte superior, donde viene la barra gris, las etiquetas se vayan cambiando de manera automática. Es decir, él lo hace muy rápido porque ya tiene experiencia con esto, pero donde él se posiciona, en la caja que selecciona y que aparece con un borde rojo, eso permite que la barra superior aparezcan etiquetas distintas. Entonces, si queremos, por ejemplo, estamos en fuente, entonces aparecerán solo las etiquetas de la fuente. En este caso, ahorita estás posicionado en la referencia completa. Sí, en la referencia completa. Y entonces arriba aparecen las etiquetas de la referencia completa. Entonces, dependiendo de dónde pongan, dónde den clic, en qué caja, es que la parte superior se va cambiando las etiquetas. Exacto. Sí, por ejemplo, acá estamos ubicados sobre la caja de texto de la casa editora de donde se publicó el libro y no hay ningún otro elemento que se pueda agregar dentro de esta caja, no hay ninguna característica que se le pueda asignar a esta caja, entonces por eso aparece vacío. ¿Sí? Solo nos faltan 3 referencias, vamos a terminarlas rápidamente. Este es otro libro, no periódica, tenemos el nombre del libro, tenemos la casa editora y tenemos la ciudad donde ha sido
publicada. Siguiente referencia, ¿sí? También un libro, no periódica. Nos falta la fuente del libro, nos falta la casa editora y nos falta la ciudad. Y la última referencia que presenta este artículo, también es una no periódica, es similar a la anterior, con un nombre de fuente, una ciudad y una casa editora. ¿Ok? Hemos finalizado, perdón, la casa editora no la he remarcado. Okay. Hemos finalizado la parte de la referencia, ¿verdad? Sí. Si se dan cuenta, en la parte, ustedes pueden ir viendo cómo se va quedando en verde todo lo que ya se ha ido marcando, a excepto de lo que se infirió automáticamente, que es el año, los autores, etcétera, que eso al final ya fue inferido por el sistema, por eso no tuvo que ser marcado, pero eso ya fue ingresado. Exactamente. En este módulo del BAC, que es donde están las referencias, apéndices, notas, agradecimientos, aún nos falta incluir las notas. ¿Sí? Entonces, al finalizar la sección o el módulo de las referencias, hacemos clic en la parte inferior y nos ofrece los elementos que podemos ingresar en este módulo. En este caso tenemos unas notas que tienen un identificador de la nota y tienen el contenido como tal, a las cuales después habrá que hacerle el enlace desde el llamado de los respectivos párrafos. ¿Sí? Tenemos la nota, colocamos el identificador, como la nota de correspondencia ya fue ubicada en la parte superior, en el front del documento, ¿sí? Podemos no utilizarla. En este caso, comenzaremos con el primer identificador, que sería el número de la nota, y a continuación seleccionamos la nota como tal. Por supuesto, a medida que que vayamos utilizando esta herramienta, pues va a ser mucho más intuitiva para el usuario, e incluso a medida que vayamos utilizándola, los programadores o los desarrolladores de esta herramienta estarán como observando qué cosas se pueden inferir, qué se puede ir mejorando, cómo se puede ir mostrando de otra forma, y bueno, estamos en la fase beta del marcador, ¿no? Si la nota tuviera otro párrafo y no lo hemos seleccionado, podemos agregar el párrafo o podemos seleccionar de nuevo toda la nota completa y él haría la partición entre párrafo y párrafo. ¿Ok? Agregamos una segunda nota, vamos a hacer un poco más rápido que se nos va el tiempo. No, más rápido no, porque de hecho nos están llegando muchos comentarios de que Fer va muy rápido. Pero, okay. Pero no se preocupen, recuerden que esta es la primera presentación del sistema y lo que queremos hacer es mostrarles su funcionalidad. Si nos da tiempo, recuerden que solo son 2 horas, nos queda menos de 1 hora, pues por completo. De cualquier forma, para las revistas que soliciten ya la utilización de este sistema, que estén certificadas y que les demos una cuenta de usuario para realmente ya usar el sistema, abriremos una segunda capacitación, por supuesto mucho más detallada, en donde ya el editor responsable de la cuenta ingresará en el sistema y empezará o recibirá esta capacitación en donde ya se le dará de una manera mucho más didáctica. Ahorita es un tanto más presentación, no se preocupen por eso, abriremos otra con un poquito de más tiempo, ¿no? Sí, igual va a haber talleres personalizados y habrá un manual bastante detallado de cada proceso, ¿no? Agregamos una tercera nota con el identificador que nos solicita y el contenido del párrafo sería la selección del párrafo completo de esa tercera nota. Okay. Él va arrojando algunos mensajes simplemente para tratar de ubicar al usuario en qué sección, en qué módulo está. Si ven, acá estamos ubicados sobre el identificador, acá estamos ubicados
Eso es un código interno que relaciona el código o el identificador de la nota con la nota como tal, ¿sí? Hay elementos de ayudas en cada sección, en cada módulo donde estamos ubicados. Y por supuesto, la práctica hará que el usuario se familiarice cada vez más con la herramienta. ¿Sí? Vamos a una cuarta nota, nos ubicamos, hacemos clic sobre el elemento donde vamos a llenar la información y seleccionamos el resto de la información. Faltaría una sola nota, nuestra quinta. Algo que nos preguntan mucho es si el orden de las etiquetas tiene que ser el que está comentando Fernando. No necesariamente, siempre y cuando marquemos primero todos los datos del front, como lo hizo Fernando al inicio, después ahora que estamos en la segunda parte de las referencias, pero dentro de la sección referencias podemos saltar incluso entre referencias o seguir el orden que ustedes prefieran. Nosotros lo que recomendamos es que sea el orden de aparición en el texto, debido a que ustedes van de esa manera identificando cómo van apareciendo en el texto en la medida de lo posible, es decir, siguiendo el orden natural del texto o de la referencia, ¿no? Pero en realidad el orden no importa en el momento de la marcación. Sí, internamente el XML tiene una estructura que ya está establecida y que va a respetar independientemente del orden en el que vayamos marcando, ¿sí? Seleccionamos el identificador de la última nota y ubicamos el párrafo correspondiente. Terminamos la nota y vemos las otras opciones. Ya no da opción de agregar más notas, o sea, un módulo de notas como tal, pero da la opción de agregar nota por nota en caso de que nos faltara alguna, ¿verdad? Pero nos permite simplemente incluir si hay agradecimientos en el artículo, si hay apéndices, independientemente de si es texto o es imagen, y si hay un glosario de términos que el autor haya incluido en su artículo original. Bien, guardemos provisionalmente. Y vamos a la parte del texto completo, que es la última parte de marcación. Dependiendo de la cantidad de figuras, de la cantidad de ecuaciones, del nivel de detalle, el nivel de citaciones que haya hacia las referencias, la cantidad de notas, dependerá el tiempo que se invierta en esta marcación. ¿Okay? La idea es ubicarnos en secciones de cada artículo e ir cerrando esas secciones para que completarle todos sus elementos para ir por orden y que no se nos quede nada pendiente, ¿sí? En este caso, las secciones no necesariamente son las que están indicadas en número 1 o número 2. Hay muchos artículos que ni siquiera tienen una sección, pero si no tienen ni una sección clasificada o definida como tal, todo su documento ocuparía una sección de nuestro marcador. ¿Okay? Cuando indicamos que vamos por secciones, ¿sí? Por ejemplo, este artículo tiene la sección 1, que es la introducción, la subsección 1.1 y luego la sección 2. Cuando hablamos de ir por secciones, podemos ir por módulos de secciones. Por ejemplo, simplemente el número 1, indicamos un fin hasta antes de comenzar la subsección 1.1. La idea es que no se nos quede nada pendiente y que trabajemos explícitamente en el área donde el marcador nos lo indica para que él relacione todo, ¿sí? Y lo haga todo como debe ser. Por supuesto, a nivel de body, a nivel de ir párrafo por párrafo, por supuesto que sí tiene una importancia el orden de los párrafos. ¿Okay? Él no va a saber que el contenido de un párrafo va antes que el otro, simplemente el usuario tiene que indicárselo en ese caso. Ok, comencemos con la primera sección. La primera sección es introducción. Nos ubicamos en el título, seleccionamos la introducción y nos ubicamos en el párrafo. El párrafo, gracias a una función de inferencia que
que él tiene y de separación de párrafos, el párrafo no necesariamente es ir párrafo por párrafo. Si ustedes quisieran ir de esa forma, el sistema se los permite. Pero la idea es hacerlo de forma más práctica, seleccionando todos los párrafos de esa sección o de ese módulo que estamos marcando en este momento, y él automáticamente hará la división de los párrafos. En este caso, haremos la selección de párrafos hasta que se presente un elemento distinto a un párrafo normal. Ese elemento distinto significa una figura, una tabla, una ecuación, una cita textual. ¿Okay? Eso es un elemento distinto de un párrafo normal. Entonces, hacemos la selección de párrafos hasta un punto anterior, soltamos y él automáticamente nos ubica toda esa información clasificada párrafo por párrafo. Ok, como vemos, el siguiente elemento es una cita textual. Al hacer clic en la parte más inferior de ese último párrafo, él nos permite incluir todos estos elementos. Podemos incluir una subsección, ¿sí? Por ejemplo, un punto 1.1, que inmediatamente lo haremos. Podemos incluir un nuevo párrafo. Si nos quedamos cortos en la selección y queremos incluir un nuevo párrafo, lo podemos hacer acá. Podemos incluir una cita textual, que en este caso es lo que nos corresponde. Indicamos una cita textual, él nos abre un párrafo donde podemos ubicar ese contenido. Seleccionamos el contenido de la cita textual, ¿sí? Y nos lo ubica perfectamente donde va. Hay muchas cosas que Fer está haciendo la marcación justo porque es importante dejarlo indicado en el XML. Detrás de todas estas cajas lo que hay son etiquetas y jerarquías XML, aunque no las estamos viendo. Y estas jerarquías y etiquetas nos permiten posteriormente hacer una visualización adecuada de esto. Recuerden que estamos pensando que el XML no solamente es un archivo para la máquina, sino también es un archivo para visualizar después de haber sido sometido a una transformación. Entonces, en la medida que hagamos esta marcación lo más apegado posible a lo que está comentando Fernando, es decir, separar una cita textual, etcétera, párrafos, secciones, podremos incluso visualizar estilos distintos en el texto, en los PDFs, en los HTMLs generados a partir de este XML. Entonces, este trabajo incluso de poder poner algunas cosas en cursivas o en negritas, si es que fuera requerido por el artículo, es importante hacerlo, dado que derivado de ello también las visualizaciones se verán de una mejor manera. Exacto. Entonces, podemos seguir con el resto de los párrafos de esta sección y al terminarlo es como que cerráramos esta sección y empezamos a completar toda la información o la poca información que se requiere, que es como las citaciones a las referencias y los enlaces a las notas que ya hemos creado. ¿Ok? Nos ubicamos en el párrafo siguiente, agregamos párrafo y así sea un conjunto de párrafos, simplemente con ubicarnos allí, él nos hará la ubicación. Este era un solo párrafo. Ok, vamos a guardar provisionalmente y a verificar qué tipo de información quedaría pendiente en esta primera sección que acabamos de incluir. Ok, revisando párrafo por párrafo, no vemos llamados a citaciones, pero en este caso vemos un llamado a la nota número 1, ¿sí? Ubicados en esa sección, en ese párrafo específicamente, nos aparecen tres opciones que podemos utilizar en ese párrafo. Podemos incluir, sobre todo en las revistas que son del área de ciencias naturales, pueden incluir ecuaciones en medio de un párrafo, simplemente descripciones de elementos de una ecuación que no se pueden representar con texto normal. Podemos incluirlo, que en este caso sería una imagen en particular. Vale un paréntesis en este punto. Se ha definido para el uso de Marcalic en Redalic que las figuras, las tablas y los cuadros sean manejados como una imagen.
¿sí? Igualmente que las ecuaciones. En esta versión, ¿no? Exactamente, en esta primera versión. Esto porque, primero, cubre los estándares que así lo piden. Pero el estándar también indica que si es posible que esas, por ejemplo, que las tablas o que las ecuaciones puedan ser realizadas a nivel de detalle, que la mejor forma es hacerlo así, entonces en esa segunda versión que haremos de la versión de Redalyc, pues se incluirá la marcación detallada de estos elementos, sobre todo de las tablas, bueno, en específico de las tablas y de las ecuaciones. ¿Sí? El estándar permite que se puedan manejar como figuras, como imágenes, y así lo hemos establecido o se ha establecido en esta primera versión. ¿Okay? Bien, una vez seleccionado el indicador de la nota a la que queremos llamar, podemos utilizar la opción de enlace interno, el cual permitirá hacer relación a las referencias que se han marcado, a las notas del autor que hayamos creado, a las afiliaciones que hemos creado de cada autor, ¿sí? A las notas, en este caso sería nuestra función, ¿okay? A los apéndices y glosarios que hayamos creado de este artículo, a las figuras, tablas o ecuaciones. ¿Okay? En este caso vamos a utilizar, que es un llamado a la nota número 1. Simplemente seleccionamos la nota. Alto ahí, ¿sí? Les digo, es que Fernando ya es experto en el tema y entonces nos preguntan, más bien quería hacer notar esta interfase justo de visualización. Aquí ustedes van a estar viendo como un resumen de los elementos que pueden ser enlazables dentro del texto, ¿no? Llámese referencias, notas del autor y otro tipo de elementos ya de manera mucho más condensada para que no tengan que navegar sobre todo el artículo. Entonces, este tipo de ventanas son al final para ayudar a visualizar y que no tengan que estar buscándolas dentro de toda la navegación del artículo. Exacto. Esto es todo lo que ya se ha procesado en el módulo 2, en el módulo de las referencias y las notas, y también lo que ya se ha marcado de las figuras, las tablas y las ecuaciones, si en los párrafos anteriores hubiésemos incluido alguna figura, ¿no? En el párrafo siguiente, en la sección siguiente lo haremos. Ok, seleccionamos la nota que corresponda y presionamos insertar, lo cual genera de una vez un enlace que permite visualizar si lo que hemos hecho está correcto. Si no, simplemente seleccionamos y escogemos la nota que corresponda. ¿Ok? Perfecto. Este era el único elemento distinto que tenía esta sección 1 de la introducción. Nos ubicamos en el punto siguiente o en el nivel siguiente al párrafo de la primera sección y vemos que nos siguen apareciendo los elementos que se pueden utilizar en este momento. ¿Sí? Ya hablamos de la subsección de los párrafos de las citas y podemos insertar en este momento una figura, podemos insertar una tabla o un cuadro, podemos insertar una ecuación, una lista, ¿sí? Una lista por viñetas, una lista enumerada, una lista cuyos elementos están diferenciados por una letra minúscula, una romana en minúscula, una romana en mayúscula, ¿sí? Todos los elementos de una lista que se pueden contemplar. Nos permite ubicar un verso y nos permite incluir algún material suplementario que no esté incluido en los apéndices, por ejemplo, ¿okay? Y que el autor quisiera anexar al artículo actual. ¿Okay? En este caso vamos a incluir, estamos ubicados en el punto 1.1 del documento, vamos a incluir lo que llamamos una subsección, que es un hijo de la sección número 1. ¿Okay? Como vimos anteriormente en la sección, de una vez nos pide un título y nos pide un párrafo. Hay subsecciones o incluso hay secciones que no necesariamente tienen un párrafo al inicio. Por ejemplo, un título el título 1, introducción, y de una vez comienza con 1.1, por ejemplo, supuestos orientadores del trabajo. ¿Sí? Esa sección 1 no tiene un párrafo, sino de una vez incluye una subsección. Entonces, esa no usaríamos o no utilizaríamos
la caja de texto de párrafo y pasaríamos a crear una subsección con esa identificación. ¿Okay? En este caso, la subsección 1.1 y seleccionamos los párrafos correspondientes. Recomendación, seleccionarlo hasta que haya un elemento distinto a un párrafo normal, ¿verdad? Esto es simplemente 2 párrafos, ¿sí? O 3 párrafos que están ubicados en esta subsección 1.1. Ok. Como es todo el contenido de esta subsección, revisamos el contenido de cada párrafo a ver si hay algún llamado, algún elemento externo, ¿verdad? En este caso hay un llamado a la nota número 2, hacemos un enlace y vemos de nuevo todos los elementos a los que podemos hacerle esa relación. En este caso nos ubica directamente en la nota, que fue la última opción que utilizamos. Seleccionamos la nota número 2 e insertamos esa nota. En ese mismo párrafo, perdón. Justo, esa parte que está haciendo Fernando de vinculación de esos elementos que fueron marcados previamente ahora en el texto completo nos va a permitir hacer enlaces desde los textos completos de visores, de la visualización de móvil, del PDF, etcétera. Si no hacemos esos enlaces, pudiéramos no hacerlos, pero al final no vamos a tener esa funcionalidad mucho más interactiva para el usuario que esté leyendo nuestro artículo. Entonces es importante tener o hacer esos enlaces con los elementos que ya fueron marcados previamente. Por ejemplo, una de las características del visor que va a tener este artículo es que sobre cada llamado a la nota, por ejemplo, ese número 1, ese número 2 o ese número 3, aparecerá directamente un enlace hacia la nota que corresponde y aparecerá como una previsualización de la nota sin necesidad de dirigirnos hasta donde esté. ¿Okay? La idea es hacer de una forma más interactiva la lectura de un artículo científico. Es cambiar un poco la rigidez que hemos tenido al momento de las lecturas de un artículo científico, y esto se va a notar tanto en la computadora como en los dispositivos móviles en los cuales podamos ver estos visores. Seleccionamos el llamado a la nota número 3, ingresamos el enlace interno y la nota número 3, que es la que corresponde. ¿Okay? De la misma forma como se va a previsualizar de esa manera las notas en los visores, se va a hacer con las citas bibliográficas. Un llamado a una cita desde un párrafo cualquiera nos permitirá ubicar de una vez la cita a la que él está tratando de llamar sin necesidad de dirigirnos al final del documento para poder ver cuál es la referencia que ubicó el autor para, no sé, contextualizar ese párrafo, por ejemplo. Perfecto, nos ubicamos en el documento y vamos a entrar a la sección número 2. ¿Ok? En el punto siguiente de este párrafo nos permite crear una subsección. Como es el módulo o el punto inferior directamente de esta subsección 1.1, si incluyéramos una subsección sería algo como un 1.1.1. En este momento no es el caso. Si nos ubicamos en un nivel siguiente y nos permite una subsección, sería en el caso de manejar subsecciones del mismo nivel de la que estamos manejando. Por ejemplo, una 1.2. ¿Ok? En la siguiente sección vamos a ver este ejemplo. Pero como no queremos eso, nos ubicamos en un nivel siguiente, donde ya se sale de la sección en la que estamos trabajando y nos permite ingresar una nueva sección. Ok. En esta nueva sección, tal cual como manejamos la introducción, nos permite el título de la sección, y como les decía anteriormente, hay secciones que no necesariamente traen un párrafo de contenido, sino que de una vez llaman a una subsección. En este caso no utilizaremos el párrafo y generaremos, haciendo clic justamente en el punto inferior de ese párrafo, una nueva o una subsección de la sección número 2, que sería la 2.1, y
seleccionamos los párrafos hasta que nos encontremos un elemento distinto, en este caso hasta este punto. Ustedes pueden seleccionar, me preguntan también mucho por el chat, si es posible modificar el texto de las cajas o solamente a través de la marcación del lado derecho, ¿no? Si es posible, ustedes incluso pueden quitar elementos que hayan seleccionado de más, pueden eliminar, incluso limpiar totalmente esa caja, no sé si ya lo mostraste, pero pueden limpiar totalmente una caja de texto directamente con donde dice borrar todo, o pueden ustedes directamente editar, ¿no? Editar sí, directamente el texto de la caja. Exacto. Ya hay formas predeterminadas o estilos predeterminados para algunas cosas, sobre todo para los títulos y títulos de secciones. Pero, por ejemplo, si quisiéramos indicarle una cursiva o una negrita al título de esta subsección, podemos seleccionarla y al momento de soltar el ratón nos aparecen las opciones de colocarla en negrita, en itálica, subrayado, en subíndice, en superíndice y en versalitas. ¿Ok? Por ejemplo, esas son como las opciones básicas de manejo de un texto que puede hacerse en cualquier caja de texto en donde estemos ubicados. Ok, una de las funciones principales por las cuales se ha diseñado de esta forma Marcalic y por lo que se ha insistido tanto en que el editor o el autor sea un usuario dedicado a esta herramienta, es porque permite chequear o verificar ciertos elementos dentro del contenido de un artículo científico que a veces pueden pasar desapercibidos. Por ejemplo, que alguna referencia no haya sido citada o que se haga la citación a una referencia que el autor no ha colocado en su artículo. ¿Sí? Esta es una forma de verificación de ese contenido. Por ejemplo, en este segundo párrafo nos aparece la cita a una referencia, seleccionamos toda la cita y nos ubicamos de nuevo en el enlace interno. Como ya hemos marcado todas las referencias, ya hemos marcado todas las notas, el enlace interno va a funcionar para estos dos puntos. En este caso nos ubicamos en la sección de referencias para ver si encontramos una referencia de Hogg & Bogan del año 2002 a la cual podamos hacerle ese enlace. En este caso, y fue hecho de forma a propósito, por decirlo así, dentro de las referencias no está marcada una referencia de estos autores, lo cual permite que el editor, o a nivel incluso del mismo autor, darse cuenta de que es un error en la estructura de su artículo. ¿Okay? En este caso, como esta cita no tiene una referencia a la cual relacionar, simplemente no le creamos un enlace. ¿Okay? Perfecto. En el punto siguiente nos permite crear una subsección del punto 2.1, pero no es lo que queremos, sino que queremos crear una subsección del mismo nivel. Por lo tanto, nos ubicamos en el cuadro siguiente, que es el nivel de toda la sección 2. Creamos una subsección con el punto 2.2 y ubicamos todos los párrafos de ese módulo hasta que haya un elemento distinto. ¿Ok? Verificamos el contenido y aún no hay ni llamados a notas, ni llamados a figuras, ni llamados a tablas, ni llamados a ninguna referencia que hayamos marcado. Nos ubicamos en el mismo nivel porque vamos a crear una subsección del nivel 2.3. Nos ubicamos en el párrafo, en la caja de texto del párrafo y seleccionamos todo el contenido, insisto con el término, hasta que aparezca algún elemento distinto a un párrafo normal. ¿Ok? Verificamos la información que aparece en cada uno de los párrafos y vemos que hay un llamado a una nota, a una referencia, perdón. Está el llamado a la referencia de Bueno y Moya con el año y con la página en la que se ubicó. Seleccionamos el contenido del texto al cual le vamos a hacer ese enlace, generamos el enlace interno, buscamos en la referencia de Bueno y Moya del mismo año,
Recuerden verificar el año porque a veces pues se han citado se han hecho varias referencias de los mismos autores y aparecen diferenciadas por los años. Recuerden verificar el año, seleccionamos el año y presionamos insertar. ¿Qué genera? El enlace a esa referencia. De una vez verificamos su veracidad y seguimos marcando el resto del texto. En el siguiente párrafo nos aparece un llamado a una referencia y esa referencia tampoco está ubicada dentro de las referencias que ya han sido marcadas. A la editora de la revista Diversitas le decimos que no se preocupe, que fue una manipulación del artículo para mostrar estos ejemplos. ¿Okay? Como no tiene una referencia, simplemente no hacemos el enlace, aparece un llamado a la referencia de Van Dyck del año 2003. Buscamos de nuevo en las referencias Van Dyck 2003 y hacemos su relación. ¿Okay? Verificamos y aparece de una vez el cuadro donde se menciona la referencia bibliográfica. ¿Okay? Seguimos con una subsección del nivel 2.4. Acá ya va a haber más elementos y en la sección 3 tendremos las figuras y las tablas para que vean cómo hacer esta relación. Cómo hacer esta marcación, perdón. Seleccionamos el título de la 2.4, todos los párrafos de la 2.4 hasta que haya un elemento distinto. En este caso sería una cita textual. Verificamos el contenido de cada párrafo para ver qué elemento podemos hacerle la relación. En este caso, la referencia de Van Dyck del año 2003 de nuevo. Llamamos a las referencias, insertamos ese enlace a la referencia, verificamos que sea la que hemos seleccionado, pasamos párrafo siguiente. Hay una referencia de Spin 2002. Buscamos enlace interno, buscamos las referencias, buscamos el autor, seleccionamos e insertamos la relación. ¿Ok? Verificamos que se haya hecho correctamente. Perfecto. A continuación viene una cita textual. ¿Sí? Indicamos el punto justo inferior del cuadro donde estamos trabajando. Insertamos una de las opciones que nos aparece, que es cita textual. Y seleccionamos el texto. Recuerden, como dice Ariana, que diferenciar párrafos, diferenciar citas textuales, diferenciar secciones, permite que al momento de visualizar este contenido, pues tenga un nivel distinto de formato al normal de un párrafo, ¿no? Por supuesto, una cita textual tiene una indentación totalmente distinta a un párrafo normal y en su visualización final pues se va a presentar de esta forma. Por eso es importante diferenciarlas. Ok, nos ubicamos en el párrafo siguiente y con esto finalizamos por fin la sección número 2. Como no necesitamos incluir más subsecciones, pasamos al nivel siguiente, incluimos una sección y vamos ya con el punto número 3. Vamos a ir guardando previamente. Seleccionamos los párrafos de la sección número 3 hasta que haya un elemento distinto. Ok, tenemos en el segundo párrafo un llamado a una figura, ¿sí? Que dice en la figura número 1. Pero aún no hemos insertado esa figura, ¿sí? Se hará a continuación. Entonces, por lo tanto, luego de insertar la figura, volvemos a este párrafo y hacemos la relación correspondiente. A la referencia sí, porque ya la hemos realizado con anterioridad. Este es Van Dyck del año 1990. Seguimos revisando el contenido y recordemos que tenemos pendiente la relación con la figura número 1, el enlace de un llamado hacia la figura. Ok, nos aparece
la primera figura del documento. ¿Okay? Entonces vamos a insertar justamente en el párrafo, en el punto siguiente al párrafo, una figura. Hacemos clic sobre la opción de insertar esa figura. Nos abre todos los elementos que nos van a identificar y que nos van a permitir visualizar esta figura. En primer lugar, nos pide una posición y una orientación de la figura, ¿sí? La posición, si queremos que la figura sea fija o queremos que la figura sea flotante en el texto, ¿no? Recuerden una visualización de un documento en una revista electrónica, pues va a ser, debería ser fija, ya que en este caso está relacionado con los párrafos que la están llamando, aunque uno puede visualizar la figura en cualquier momento y de hecho el visor que está generando Redalyc permite que uno se ubique en una galería de figuras y pueda navegar dentro de ella en cualquier momento, pues la idea es que esté fija en el documento porque está en una posición exacta. Y de igual forma nos permite una orientación. Esto está diseñado en el caso de los cuadros y las tablas que son a veces de una dimensión mucho mayor a una página, por ejemplo, incluso a una página web que tenga una dimensión ya limitada, sobre todo también en las versiones impresas, donde el cuadro y la tabla aparezca volteado y el editor en este caso quisiera que al final ese cuadro saliera volteado para que su versión impresa, por ejemplo, saliera de esa forma. Entonces, en ese caso indicaría que su opción es landscape u horizontal, pero nosotros en este caso lo vamos a utilizar de forma vertical, pues su formato original así lo permite. Ok, nos ubicamos dentro de la galería para ubicar a la imagen y nos permite seleccionar la imagen de nuestro de nuestra opción de trabajo donde estamos, ¿verdad? En este caso vamos a ubicar la figura número 1, que ya la tengo en mis carpetas. Subimos la imagen seleccionada. Y al presionar insertar ya me sale en la galería en la que puedo ubicar las imágenes. Perdón. Presionamos aceptar y me incluye la figura como tal. ¿Okay? Vamos a completar la información restante de la figura. Nos pide un identificador, que en este caso el identificador es simplemente el número del objeto que estamos insertando. Por ejemplo, si es una figura, sería figura 1, figura 2, figura 10, figura 12. Si es una tabla, sería tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 4. Si es un gráfico, gráfico 1, etcétera. Porque su título sería el que acompaña a este elemento, ¿verdad? El título, impacto en los medios de comunicación, como tal. Ustedes pueden ver que en cada caja de texto hay un símbolo de interrogación en la parte superior derecha. Es una orientación corta de lo que podemos ir haciendo en cada opción, ¿sí? En este caso nos indica que seleccionemos el título de la figura, quizás sea obvio, pero en algunos elementos pues nos da una información un poco más detallada de lo que tenemos que hacer. El párrafo dentro del título de la figura es cuando existe un párrafo distinto al título como tal, donde hay una serie de información que tiene que ver con la figura, ¿verdad? Y luego nos faltaría la fuente, que la seleccionamos con todo y título de fuente. ¿Ok? Entonces, en este caso ya tenemos inserto en nuestro documento la figura número 1. Entonces, recordemos que teníamos un llamado a la figura número 1 que estaba pendiente. Podemos justamente en este momento realizar ese enlace. Seleccionamos el término figura 1, vamos a enlace interno, vamos a la opción de figuras y le indicamos que es la figura a la que está relacionada esa frase. ¿Ok? Ya de una vez hace la relación y ya de una vez se previsualiza la opción. Esto con la finalidad de que si estamos equivocados, pues deshagamos el proceso y volvamos a generar esa opción. ¿Okay? Perfecto, podemos ir guardando. Y este mismo
procedimiento se va a realizar para insertar tablas, para insertar cuadros, para insertar ecuaciones. Vamos a verlo con dos más. No sé cómo estamos de tiempo. Ya estamos casi justos en el tiempo, tenemos muchísimas preguntas y queremos mostrarles los resultados también de esta marcación. Entonces, 5 minutitos tal vez podrías... Ok, entonces, si me permite, pues, pudiera ir un poquito más rápido, ¿no? Vamos seleccionando los párrafos. Vamos a insertar una ecuación. Insertamos todos los elementos de la ecuación. En este caso, se habla de que es la ecuación número 1. Insertamos un identificador con la ecuación número 1 e insertamos la imagen con las mismas características de la figura, que sea fija, que esté en posición vertical o de forma natural, que no tengamos que rotarla. Buscamos en la galería, ubicamos en el módulo de subir cuál es la imagen que vamos a utilizar. Sería nuestra ecuación número 1. Subimos la ecuación. En el módulo de insertar ya nos aparece esa ecuación. Hay un zoom para diferenciarla de otros elementos. Lo seleccionamos, incluimos la opción insertar y ya nos aparece relacionada, inserta esa ecuación. ¿Sí? Igual que con la figura, en el párrafo anterior había un llamado a esa ecuación. Podemos generar su enlace con un enlace interno. ¿Ok? Vamos a un párrafo siguiente. Y esto es un elemento que quería mostrar, que es la generación de una lista enumerada. Creamos el elemento lista. ¿Sí? No tiene un título, la lista como tal no tiene un título, pero sí tiene una característica. Si seleccionamos en la opción de lista, vemos todas las distintas formas de presentar una lista. Puede ser una lista numerada, puede ser con viñeta, puede ser en letra minúscula, letra mayúscula, romana minúscula, romana mayúscula o simple. Simple es que queremos que aparezca tal cual aparece en el artículo. En este caso nosotros vamos a hacer una selección de una lista numerada, por lo que a cada elemento no le vamos a seleccionar el número, pues automáticamente él hará esa relación. ¿Ok? Como ven acá me faltó la T, simplemente puedo volver a seleccionar y ya él hace la corrección. En este caso necesitamos crear otro elemento. Incluimos el elemento de la lista número 2. ¿Ok? Creamos otro elemento. El número 3. Número 4. Número 5 y número 6. Ok, salimos de la lista, salimos de las subsecciones y vamos a una nueva sección que es la sección número 4, que si mal no recuerdo es la penúltima. Marcamos el título, marcamos los párrafos, verificamos los enlaces, los posibles enlaces. Hay enlaces a tabla 1, a tabla 2, pero todavía como no lo hemos incluido en el texto, no podemos hacer los enlaces. Vamos a hacer el enlace a la nota número 5 y terminamos. ¿Okay? Vamos a incluir una sola tabla de las que tenemos para que vean cómo es el elemento de insertar una tabla. Nos pide un identificador con tabla 1. Nos pide un título de la tabla. Nos pide la imagen como tal, las características de esa imagen, que sean fijas, que sea vertical. La buscamos en la galería. En la galería la buscamos en nuestra computadora. Tenemos la tabla número 1. Subimos la imagen. Presionamos insertar y la insertamos donde corresponde. ¿Ok?
nos permite la opción de una fuente, incluso de una nota de esa tabla. En este caso solo tiene la fuente y la incluimos, ¿ok? Pero ya estamos sobre el tiempo, no sé si pudiéramos, nos han preguntado también si el sistema permite verificar si hay errores o no. No sé si se me ocurre dejar una referencia sin enlazar. Sí, ya la hicimos. Perfecto, dejaste una sin enlazar, entonces para poderlo generar y entonces poder mostrar cómo se visualiza la página de advertencias y errores. Y vamos a contestar rápidamente en 5 minutitos algunas preguntas que sí nos parecen importantes y ahorita vamos a mostrar el final de la marcación. Nos preguntan mucho sobre el tratamiento del HTML, si tienen que darles un formateo especial a ese HTML de entrada, y sin duda va a haber manuales para las revistas que estén usando el sistema, pero sí quisiera decirles que no, en realidad nosotros no estamos pidiendo que se haga un preformateo como se pide en otras plataformas. Simplemente si ustedes tienen el .doc o docx, pueden generarlo directamente del Word, guardarlo como HTML, aunque sí tenemos algunas herramientas que nos parece que son libres y que les vamos a sugerir también, a través de las cuales podrían hacer esa conversión a HTML, porque en la medida de que el HTML sea correctamente generado, pues evidentemente la marcación automática pues será mucho más eficiente. También puede guardarse desde InDesign, se puede guardar el HTML y ese HTML sin tenerle que hacer nada adicional se ingresa en la plataforma, y ahorita si nos da tiempo, la verdad es que estamos sobre el tiempo, y si no, la siguiente sesión mostramos nuevamente cómo se hace la carga de ese archivo HTML, que básicamente se hace todo en un punto zip, tiene que comprimirse todo en un punto zip y se hace la carga al sistema. Nos han también pedido varias revistas sobre la incorporación del formato de citación IEEE. En el caso de las revistas agronómicas nos hablan sobre ASA, y en el caso de las revistas brasileñas nos dicen que siguen un formato de citación del IBIC ADNT. Debemos decir que sí es posible que Marcalic automatice y reconozca automáticamente los metadatos de otros formatos de citación, que lo iremos incorporando siempre y cuando, por supuesto, sean varias las revistas que utilicen ese formato de citación. No automatizaremos formatos de citación que no sean estándar o que sean propios de una revista o que sean adaptaciones de un estándar, porque definitivamente no terminaríamos nunca de automatizar esa parte. Y hay dudas de los editores que no llevan ningún formato de citación estándar y nos preguntan si no podrán usar Marcalic o si tendrán que cambiar su sistema de citación. No, al final recuerden que el utilizar un sistema de citación estándar es para poder tener el beneficio del reconocimiento automático y ahorrarles tiempo en el proceso de marcación. Si ustedes no llevan ningún formato de citación, pues tendrán que hacer la marcación de las referencias de manera manual. Agradecemos a muchos también que nos han corregido algunas cuestiones de nomenclatura que hemos visto en el sistema, como palabras clave, hay un error por ahí, autor para correspondencia, etcétera. Les agradecemos su retroalimentación. Recuerden que estaremos liberando, esta versión todavía no está liberada, la estaremos liberando el 1 de septiembre en su versión beta. Y sin duda incorporaremos todos los comentarios que nos hacen. Nos preguntan también sobre incorporar el ORCID para el caso de los autores, que también estará disponible en la siguiente versión, en la de octubre-noviembre, la incorporación de el ID de autor en Marcalic. Nos preguntan también sobre las revistas piloto, las condiciones para que una revista pueda hacer uso del Marcalic. Hablaremos más de ello en la siguiente sesión, no da tiempo de hablar de eso, pero las revistas tienen que ser Redalic y tienen que cumplir un conjunto de condiciones para poder utilizar esta herramienta. Nos han preguntado también sobre los tiempos de marcación, hablaremos de ello también. Hemos hecho pruebas preliminares sobre el uso de esta plataforma y en promedio nos está dando 1.2 horas, es decir, 1 hora alrededor, 1 hora 20 minutos de la marcación por artículo usando esta plataforma. Y nada más les comento rápidamente, antes de que Fernando termine de mostrarnos el resultado de la marcación, que hay una encuesta disponible en la plataforma
para que pudieran, son 10 preguntas que rápidamente nos podrían ayudar a nosotros a orientar y a tomar decisiones también sobre algunas cuestiones de cómo operar Marcalic, de cómo gestionar su lanzamiento, a qué revistas lo necesitan, qué plataformas utilizan. Entonces es importante que tomen 5 minutos al finalizar esta sesión para contestar esta encuesta. Entonces, pues terminamos. Sí, entonces ya marcada toda en este caso la información del cuerpo, del texto completo del artículo, hemos guardado y vamos a finalizar el procedimiento y a generar el XML. ¿Sí? Y estos son todos los productos que se generan a partir de la marcación. ¿Sí? En primer lugar, vamos a ver el visor inteligente. Esta página que les mostraba Fernando es la zona de descarga y como veíamos al inicio de la sesión, el Marcalic no solamente les deja hacer la marcación y después que no ustedes no se lleven los archivos resultantes, sino que además de llevarse el XML, que puedan descargar este XML en formato JATS, que pasa también los validadores de JATS for Use, como hemos hablado, pueden llevarse otros productos, que son los que ahorita les va a describir. Y es justo en esta fase final del proceso, y creo que se nos pasó mencionar, pero por el tiempo tampoco lo vamos a poder hacer, justo la página de los errores o de las advertencias que nos arroja también si es que hay algún error dentro de la marcación. Este es cuando la marcación se finalizó adecuadamente. Sí, en el taller que hagamos personalizado, pues veremos a nivel de detalle esto. Sí, esto es simplemente un visor de lo que acabamos de marcar y todo tal cual como lo marcamos aparecerá en esta información. ¿Sí? Tenemos una ficha sobre el documento y tenemos un formato de visualización del contenido del artículo. Si ven, las citas textuales aparecen en un formato distinto, los llamados a las notas aparecen en un formato distinto, nuestra galería de imágenes para que puedan simplemente ubicarse en ellas sin necesidad de buscarla en el contexto del artículo. Este visor, recuerden ustedes que es parte de los componentes de Redalic 3.0. Entonces, también vamos a hablar un poco más de ello en la siguiente sesión. Vamos a ver las potencialidades de este nuevo lector para el usuario final, pero aquí ustedes ya lo pueden visualizar al final de la marcación por si cometieron también, a lo mejor no un error de la marcación, pero simplemente quieren, no sé, agregar un enlace o mejorar algo, poner cursivas en algunas partes, etcétera. Pueden validar aquí la marcación y regresar a seguir marcando. Este es uno de los productos. Podemos ver el siguiente, que tenemos 3 minutitos solamente. Ok. Tenemos la opción móvil del documento. Tenemos también la parte, esta es la versión móvil, aquí la estamos viendo en una pantalla de escritorio, por lo tanto hay que reducirla un poco para ver cómo se vería dentro de un teléfono celular, que es un visor mucho más, si bien el otro visor también es responsivo y se puede visualizar en tabletas y teléfonos inteligentes, este pues está mucho más pensado para la interacción touch de un teléfono, ¿no? Entonces aquí podemos explorar cómo se vería el artículo que acaban de marcar directamente en una visualización móvil. Okay. Ahora, si nos muestras, como ven en esta página de descarga, el EPUB, podemos ver el EPUB, PDF, HTML, el XML versión estándar, el JATS for Reuse, y también el XML para Cielo, para las revistas que quieran desde el Marcalic enviarle su XML a, en este caso, Cielo. Ahí vemos que está descargando el formato EPUB y entonces ya lo tendría que abrir en un lector. En este caso tenemos iBooks en la Mac que estamos proyectando. Ahí vemos en este caso el artículo de Diversitas. Si le damos doble clic, entonces se nos abre el EPUB, ¿no? Ahí está, ¿no? Y aquí, por supuesto, ya podríamos aprovechar las bondades de un lector de EPUBs, como es subirle el tamaño de la letra, buscar dentro del texto, visualizar la tabla de contenido, cambiarle el look and feel de la plataforma para lectura en otros ambientes de luz, etcétera, etcétera, ¿no? Este sería el formato EPUB. Ahora nos vamos, si quieres, al formato PDF, ¿no? Ok, verificamos.
Pero bueno, estos formatos los veremos un poco más a detalle porque lo estamos viendo rápidamente, pero lo importante es que se lleven ustedes aquí la idea de que el resultado de su marcación de manera inmediata va a tener estos productos que ustedes pueden descargar y hacer uso de ellos. Aquí vemos el caso del PDF, en donde ya aparece todos los elementos que ustedes marcaron y de forma automática tenemos aquí un PDF, formato web para lectura o descarga en línea, sin tener que ustedes haber realizado una maquetación en InDesign u otro tipo de edición. Vemos incluso las cornisas, hay muchas preguntas en este sentido que abordaremos, si no por el chat, al finalizar esta sesión. Y finalmente, bueno, tenemos los formatos XML para cielo, que lo vamos a descargar, pero no tiene una visualización adecuada, lo que es el XML crudo, y el XML que cumple con la especificación JATS for Reuse. Con ese XML ustedes lo pueden preservar, lo pueden enviar a otras plataformas, es decir, ese XML es de ustedes y por lo tanto Marcalic les da la posibilidad que por supuesto se lo lleven. Y finalmente tienen el link al nuevo home que tendrán las revistas que usen Marcalic en Redalic, ya sea que usen o tengan sus XMLs a través de Marcalic o que nos envíen sus XMLs directamente editados desde Cielo o desde otras plataformas y nosotros los incorporemos a Marcalic. Este sería el nuevo home de la revista y aquí ya vemos que hay una interacción distinta, ya vemos imágenes, vemos otros links avisores, etcétera, etcétera. Sé que hay muchas preguntas, pero estamos justo concluyendo esta sesión de 2 horas. Sabemos que fue un tanto rápida la explicación, pero repetimos, esta es una presentación del software y ya abriremos capacitaciones mucho más especializadas para los editores que empiezan a usar el sistema. Entonces, no sé si quieras concluir, Fer. Sí, lo único que quería era recalcar algo importante. Lo que no se marque en el texto no va a aparecer, ¿sí? Todo el contenido que se visualiza en el visor, en el EPUB, en el XML ya generado, es porque ha sido marcado, es porque ha sido seleccionado en una de las cajas de texto que corresponda. Si hay un texto que no se selecciona, simplemente no va a aparecer. ¿Okay? Bueno, pues entonces con eso concluimos. Recuerden que les pedimos, de favor, contesten la encuesta que está en la plataforma. Cualquier duda, sin duda estaremos por correo electrónico, por las redes sociales y nos vemos de cualquier forma de hoy en 8 a la misma hora para la última sesión de este curso de certificación, en donde tendremos mucho más tiempo para aclarar todas las dudas que tenemos pendientes de contestar, donde veremos la comparación de tiempos y costos con otras plataformas y donde también hablaremos sobre las condiciones que vamos a solicitar para que los editores usen esta nueva herramienta en Redalic. Les agradecemos mucho, que tengan un buen día.